¿no? Ya me imagino más adelante platicaremos de algunas otras formas que hay. Gerardo nos platicará porque pues, creo que en Tijuana la reducción de riesgos pues, se ha llevado por otros no sé, políticas mucho más que van más allá de solamente repartir información. Pero al menos en un primer momento, pues creo que eso puede ser algo importante, ¿no? Porque nuevamente la prohibición, al decirnos todo es malo o esto es malo totalmente y no te acerques a ello, pues no te permite conocer, ¿no? Otras cosas de estas sustancias, ¿no? Creo que, vaya, nuevamente les digo, yo no conozco mucho de esto, pero esto es lo que yo considero que es bueno de la reducción de riesgos y daños, que nos permite entender los matices de las sustancias, entender los matices de las acciones que nosotros cometemos, saber que hay cosas buenas y que van a haber cosas malas también en cada una de las decisiones que tomamos. Y bueno, por ahí yo empezaría. No sé, ¿quién más? En ese sentido, eh, no sé, yo creo que la reducción de daños es, o sea, la cosa tan hermosa de la reducción de daños de justo ser una perspectiva que después logra aterrizarse a estrategias y servicios y acciones súper concretas, lo que nos abre es una serie nos abre la visibilidad, ¿no? El prohibicionismo es como un manto de oscuridad que nos hace perder un montón de información sobre plantas y sustancias psicoactivas, sobre las personas que nos relacionamos con ellas, pero lo que nos permite la reducción de riesgos y daños es quitar ese manto como de oscuridad y acercarnos a partir de categorías y conceptos de análisis que nos permiten y que además son súper aterrizables hasta la experiencia más individual, pero que también permiten pensar y analizar políticas públicas y diseñar políticas públicas y permiten analizar fenómenos sociales que creo que eso es una de las cosas más ricas que tiene la reducción de riesgos y daños. Y creo que una de esas conceptos es justo esta noción de que el consumo de sustancias psicoactivas siempre está impactado o afectado por tres factores, ¿no? Que son las personas, las sustancias y el contexto. Y en ese sentido nos abre como espacios hacia dónde echarnos un clavado, ¿no? Hacia las personas, pues es ver la diferencia entre las personas usuarias, que no somos un estereotipo de persona usuaria, que somos súper diversas, que el uso no necesariamente es central en la vida de todas y todos, o lo puede ser, pero no es el único centro que tenemos en nuestras vidas, sino que tenemos ni en la única identidad, tenemos múltiples y complejas identidades y somos personas usuarias, pero también podemos ser mujeres, hijas, amigas, madres, trabajar en diferentes proyectos, tener vínculos diversos con nuestras comunidades, ¿no? Entonces, la reducción de daños al poner a la persona como un factor central en el consumo nos obliga a voltear a ver a las personas usuarias, a ver, como decía Adrián, las motivaciones, el placer que podemos llegar a sentir, los beneficios que podemos obtener del consumo de diversas plantas y sustancias psicoactivas, pero también nos permite ver a las personas usuarias como sujetos políticos, sujetos de derechos, que podemos accionar, que podemos organizarnos para exigir nuestros derechos, para exigir el fin a la violación de nuestros derechos, y que también somos personas con interés en el cuidado de nuestra salud, ¿no? Porque este estereotipo de que las personas usuarias ya nos tiramos al uso y entonces ya valió gorro nuestra vida y no tenemos ningún interés en el cuidado de nosotros como personas, ¿no? Y nos permite entonces poner el dedo en el renglón y decir, no, sí podemos tener cuidado sobre nuestra salud, los tenemos, ¿no? Y muchas veces pueden no ser los idóneos, incluso por falta de información, ¿no? Pero que podemos tener ese interés, ¿no? Y también sobre o sea, esta lógica como determinista sobre las personas. Usas, tu vida se acabó, ¿no? Y entonces también eso impacta en el imaginario de las mismas personas usuarias, donde la narrativa es tan recurrente, tan repetida,
y tan interiorizada en cierto momento que puede sentirse como una cuestión determinista. Ya usé, ya no tengo más opciones más que dejar que esto se lleve toda mi vida, ¿no? Y esa narrativa entonces no visibiliza los puntos de anclaje que podemos tener las personas para autorregular nuestro consumo y que no resulte en un consumo que se lleva por las patas todas las diferentes elementos de nuestra vida y nuestra identidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un concepto súper interesante. Y luego el de contexto abre toda otra posibilidad, como decía Andrés, de ver las políticas implementadas de seguridad para combatir al narcotráfico, que siempre están legitimadas en la protección de las personas jóvenes de las drogas y que en realidad generan contextos mucho más adversos que las sustancias mismas, contextos de violencia, de violaciones a derechos humanos, de marginación económica, social, laboral, familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo el contexto en realidad se ve mucho más dañado por las políticas para abordar estos temas que por el consumo inmediato en sí mismo, que puede tener impactos, por supuesto, pero que no son del mismo tamaño en términos estructurales de lo que implica, por ejemplo, la estrategia de guerra contra el narcotráfico que se implementó en México, ¿no? Y a eso se suma el contexto de comprar en mercados ilícitos, de abastecerse a través de la ilegalidad, abastecerse a través de la incertidumbre jurídica o la posibilidad de detenciones, de además de malos tratos en las detenciones, de la falta de acceso a información, de la falta de acceso a servicios. Entonces, este concepto de contexto nos permite entrar a pensar en qué ámbito estamos consumiendo y cuáles son todas las implicaciones de ese ámbito y cuáles son las implicaciones no solo inmediatas para la persona usuaria, sino como sociedad en amplio, ¿no? Y nos abre esa visión. Y finalmente el de las sustancias. El prohibicionismo pone un manto sobre un grupo de sustancias y las trata como si todas fueran lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa con eso, no? O sea, si yo como persona joven pruebo la marihuana y me doy cuenta que me mintieron sobre los efectos de la marihuana, entonces tal vez no ya perdí toda la credibilidad sobre los efectos de las demás sustancias y los riesgos asociados a las demás sustancias. Entonces, ya no tengo referentes de información creíble para informarme sobre el tema, ¿no? Para entender que las sustancias son distintas, interactúan de manera diferente en nuestro cuerpo, que además no solo es la sustancia, sino la forma en la que la consumo. Si la consumo inyectada no es lo mismo que si la consumo inhalada, ¿no? Entonces, estos conceptos nos abren la posibilidad de mirar cosas mucho más de cerca. Igual creo que Gerardo se va a tener que ir medio pronto, entonces si quieres también, Gerardo, participar un poquito más antes de que te vayas, muy bienvenidísimo. Igual también si nos puedes compartir un poco cómo ha sido para ustedes trabajar en el marco del COVID-19, qué implicaciones ha tenido y qué impactos se están viendo por allá, ¿no? Claro, mira, una disculpa, me interesa mucho el tema y sigo los temas que han estado realizando en estos círculos, nada más que justo el día de hoy choca con otro taller que tengo que dar yo ahorita aquí las 5, 7 para ustedes. Bueno, en el tema de reducción de daños, pues es complicado, ¿no? Desde ya, bueno, sí el tema de reducción de daños, no tanto informativo, sino ya con insumos o que involucra insumos, como en el caso de personas que se inyectan drogas, son proyectos caros, ¿no? Son proyectos que se ha complicado a partir del año pasado, que se quitan los recursos a organizaciones civiles y no hay mucho acceso a obtener recursos, ya sean nacionales o internacionales, pues se ha complicado un poco el llevar a cabo las actividades de reducción de daños con esta población en específico, porque los insumos en específico que ellos utilizan, por ejemplo, las jeringas, es de cierta marca o de cierta medida, que es la ideal para que no se lastime, ¿no? O no cause daños a su cuerpo. Las jeringas que utiliza Sector Salud, que en su momento compró Secretaría de Salud para programas de reducción de daño,
pues no son las ideales y lastimaban las venas y ocasionaban otras cuestiones de salud por el consumo, ¿no? Entonces, se ha complicado ahora con el COVID, pues actualmente algunas organizaciones están trabajando solamente algunos días, proveyendo insumos para que ellos tengan más insumos durante la semana y puedan acceder a ellos. Se ha complicado, pero sí se trata de mantener, ¿no? De mantener continuos los programas sin vulnerar a la población aún más, ¿no? Los compañeros de Prevencasa, junto con el programa de jurisdicción de aquí de la ciudad, están creando un albergue, o más bien adaptaron un albergue junto a sus instalaciones, el cual va a funcionar como albergue específicamente para personas que salgan en situación de calle y de adicción, que salgan positivas a COVID, ¿no? O que presenten síntomas de COVID. Entonces, se están tomando acciones dentro de las posibilidades, pero pues es difícil trabajar con la población, ¿no? Por la situación, por la exposición y por la falta de recursos, pero siempre pues existe esa necesidad, ¿no? Y un compromiso, una vez que ya empiezas a trabajar con estos temas hay un compromiso, ¿no? Y como mencionaban, pues la reducción de daños es eso, ver la parte humana y realista, ¿no? Como mencionaba un poco Adrián, ser realistas sobre que al final de cuentas las personas están consumiendo drogas y mientras tú más los informes y sepan ellos cuáles son los daños y las consecuencias que puede traer tanto a su salud como a su vida en general, a lo mejor en el aspecto social, eh, cambia el consumo, ¿no? O se vuelve un consumo más responsable. El consumo de cualquier droga, ya sea legal o ilegal. Entonces vas modificando el consumo de manera que sea más con conductas más saludables hacia ti. En el caso, por ejemplo, de personas que consumen drogas inyectables, pues ya a través de los años hemos tenido estos programas de intercambio de jeringas, ¿no? En los cuales ellos acuden a los espacios, llevan sus jeringas sucias, se les entrega material nuevo, de esta manera evitamos que compartan, ¿no? Y para ellos ya es un cambio de conducta, ellos ya tienen en mente el que no deben de compartir jeringas, ¿no? El que hay espacios donde las pueden conseguir o que es importante que no las compartan con otras personas por las consecuencias a su salud que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, siempre es importante involucrar a la población, ¿no? Dentro de los programas de reducción de daños es importante la visión de la población porque solamente ellos nos pueden decir cuáles son las necesidades reales y las problemáticas a las cuales están enfrentando, ¿no? Pueden ser problemáticas físicas o de salud o problemáticas a lo mejor sociales, ¿no? Una parte importante que nosotros hemos realizado acá en Baja California, dentro de los programas de reducción de daños, es a la par trabajar con los policías, sensibilizándolos sobre la importancia de los programas de reducción de daños, el por qué se llevan a cabo y cuál es el papel que ellos juegan dentro de esos programas, ¿no? Que muchas veces ellos pues no dejan que las personas lleguen a los programas o les quitan el material que uno les entrega y se los destruyen. Entonces les hacemos ver que eso, pues más la persona va a consumir independientemente de que si yo le dé una jeringa o no le dé la jeringa, la persona va a consumir. Entonces lo que se está buscando es que consuma de forma menos riesgosa y esto que tenga un impacto a nivel comunitario, ¿no? Les hacemos ver de alguna forma que mientras ellos también se mantengan saludables, pues en nuestra comunidad va a haber menos casos de VIH, de hepatitis, de tuberculosis y por ende hay menos riesgo de que cualquier policía o persona en general de la comunidad se vea expuesto a este tipo de infecciones, ¿no? Entonces es involucrar también a la población general
a reducir el estigma y la discriminación que existe hacia la población que consume drogas, ¿no? Entonces sí, va como en varios aspectos, como bien mencionaba Maya, va desde la persona, el contexto y ver todos los aspectos en los que uno puede reducir los riesgos y daños ocasionados por el consumo de alguna droga, porque a lo mejor mi consumo de cierta sustancia es controlado, no me causa problemas, pero el contexto de ir a comprar mi dosis sí me causa problemas, ¿no? Me puedo exponer a los policías, a una detención arbitraria, a que me metan a la cárcel, a que me robe el del picadero, el de la tiendita, el que varias circunstancias, ¿no? Entonces, a lo mejor en sí mi problema no es el consumo, sino más bien el contexto en el cual se da, ¿no? Entonces, es importante conocer todo eso y pues se conoce desde primera mano, ¿no? Tratando de involucrar a las personas que están llevando esas problemáticas día a día y y desde la experiencia propia, ¿no? Uno también, si eres usuario o usuaria de drogas inyectables o de cualquier tipo de droga, pues desde tu experiencia ya sabes qué cosas son las que están ocasionando, ¿no? Pero aún así siempre, pues hay contextos, ¿no? A nosotros, pues han llegado, hay personas, usuarios de drogas inyectables, que vienen de Estados Unidos, ¿no? Vienen de Estados Unidos por acá es más barata la heroína, porque es más fácil conseguirla y y su contexto es diferente, ¿no? Tienen economía para rentar un cuarto, un departamento, a lo mejor tienen la facilidad de otras cosas que no tiene la población en general. Entonces, sí es revisar los contextos de cada una de las personas que consume drogas y realizar, ahora sí que programas focalizados, ¿no? Focalizados para cada uno de ellos de manera que les ayude a reducir estos riesgos y daños asociados al consumo. Totalmente. Qué chidísimo que pudiste conectarte, Gerardo. La verdad, está buenísimo poder platicar y quizás de las limitaciones, pero también, o sea, del COVID es tener que hacer esto virtual y luego se expande porque podemos conectarnos a distancia, que luego cuando hacemos eventos no logramos cruzarnos, ¿no? Entonces está chidísimo poder platicar y como compartir estas experiencias, porque además, como tú bien decías, la reducción de daños es algo que se construye en terreno, se construye directamente con las personas, por las personas, ¿no? Si nos distanciamos de eso, perdemos el foco de hacia dónde tiene que encaminarse estos servicios, estas herramientas, esta información, esta educación, todo. Y hay realidades bien distintas a nivel nacional, ¿no? En la Ciudad de México, la población usuaria de sustancias inyectables es mucho más reducida y hay más uso de estimulantes fumables y de inhalables y de otro tipo de sustancias, y justo entonces las estrategias y herramientas tienen que ser completamente distintas en cada lugar, y está padrísimo también poder compartir esas experiencias distintas, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Es diferente en el mismo país, cada lugar, su consumo, su dinámica de consumo es diferente, ¿no? Entonces, sí, el compartir las buenas prácticas creo que es un buen ejercicio que nos ayuda a lo mejor a idear cosas que digo, ok, lo están haciendo en Chihuahua, lo están haciendo en Ciudad de México, lo están haciendo en estas poblaciones. ¿Por qué no lo hacemos acá también, no? Y es importante también, al menos, extenderlo también a otros tipos de drogas, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí está muy focalizado a personas que se inyectan drogas porque tenemos una población, como bien lo dices, Amaya, muy grande de población que utiliza drogas inyectables, ¿no? Y que actualmente la dinámica, por ejemplo, también de ellos ha ido cambiando. Ahora se inyectan tanto heroína con cristal, ¿no? Que ellos les llaman Spiri.
Entonces va cambiando y tienes que irte adaptando también qué daño se está ocasionando esa mezcla al cuerpo, ¿no? También ahora el fentanil, ¿no? El fentanil que están utilizando, a veces les venden fentanil en lugar de heroína, entonces para ellos está provocando, pues están acostumbrados a cierta dosis, entonces al meterse la misma dosis, pues provoca sobredosis, ¿no? Y esa cuestión, entonces es también prevenir ahora esas nuevas cambios en las dinámicas de consumo, ¿no? Y de venta de drogas, entonces es estarse actualizando y la misma población es quien te va diciendo, no, oye, me están saliendo muchos abscesos en la piel, o me está saliendo esto, o me está sucediendo esto, con los mismos amigos, ¿no? A mí me ha tocado con amigos que utilizan cocaína y el efecto que ha tenido la cocaína en su cuerpo ha sido diferente a otras ocasiones. Hicimos el testeo con las banditas de fentanil y pues identificamos que pues estaba mezclado con fentanil, ¿no? Lo que parecía cocaína o lo que les estaban vendiendo como cocaína. Entonces ahí también ya es como, y al menos en mi círculo, en el contexto de esos amigos, pues su consumo cambió, ¿no? Porque al final de cuentas dijeron, oye, pues no me estoy metiendo o no estoy inhalando lo que yo quería comprar, ¿no? Ya me están dando otra cosa que no sé ni qué es, ni cómo funciona en mi cuerpo. Entonces, cambió la dinámica, por eso decía, a veces con la información uno mismo cambia la dinámica de consumo, ¿no? También es importante, por ejemplo, ya me tengo que ir, pero es importante que los programas de reducción de daños está comprobado que acerca a las personas a redes de apoyo, ¿no? Crea redes de apoyo y acerca a las personas a que busquen, si están preparados y si lo quieren, busquen lo que es los tratamientos, ¿no? Muchas veces las mismas personas te dicen o me han dicho, por ejemplo, oye, ya me quiero internar, ¿no? Quiero buscar un espacio donde pueda, un centro de rehabilitación. Entonces uno ya le da las opciones que uno conoce donde no violenten sus derechos y sean integrales, ¿no? Sean programas que realmente le van a ayudar. Entonces, los programas de reducción de daños también hacen ese vínculo, ¿no? De acercar a las personas vulnerables a servicios de salud que requieren en el momento en que lo requieren y cuando ellos están listos para ello, ¿no? Nunca siendo impositivo, sino más bien atendiendo a las necesidades que surgen de estas personas y respetando siempre los derechos, ¿no? Que yo creo que es la base de la reducción de daños, respetar el derecho a la libre decisión de cada persona de lo que consume, pero que lo haga de manera informada y con información verídica y científica, ¿no? De forma que no metamos mitos ni metamos miedos para evitar el consumo, como lo ha venido haciendo lo prohibicionista, ¿no? Desde hace muchísimos, pues ya 100 años en que andamos en eso. Vale, pues me tengo que retirar, chicos. Me dio mucho gusto conocerlos, verlos. Si hay posibilidad, me conecto nuevamente. Oh, gracias, Gerardo. Sí, mucha suerte en el taller y qué chido Oye, que la... ¿dónde se puede ver el taller? ¿O se puede seguir en línea para que igual si alguien está escuchando también pueda o podamos también podernos sumar? Mira, va a chocar porque es en el mismo horario que lo tienen ustedes, pero va a ser también por Zoom. Ahorita estoy participando con la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género de aquí de Baja California. Entonces, a través de su página, ahí están las fechas y los programas que estamos dando. Yo en general estoy manejando el tema de personas en situación de calle y personas en contexto de consumos problemáticos de drogas. Entonces, esos son los temas que estoy manejando con ellos y a través de ahí de la página pueden seguir cuáles son los cursos que van a estar disponibles. Y nada, pues estamos en contacto de todas maneras.
y trataré de conectarme en la siguiente reunión. Vale, no, pues muchísimas gracias, Lalo. Saludos, que Gracias te por vaya tus muy bien. participaciones. Mucho gusto, Gerardo. Gracias, bye. También está Ra, a quien no le hemos dado la palabra. Sí, que bueno, hoy ya nos fuimos mucho a platicar sobre la realidad de la reducción de riesgos y daños al norte del país. Creo que ha sido una participación invaluable. Si gustara Ra participar, también muy bienvenida su presencia en esta conversación. Bueno, tampoco es obligatoria y puede ser en cualquier momento que se quiera para que no se sienta como que estamos presionando demasiado, pero está súper abierta. Justo escribe, no puedo hablar ahorita, pero estoy escuchando. Buenísimo, Ra. Igual muchas gracias por estar acá en este espacio. Y bueno, pues ya hablamos un montón sobre la reducción de daños, que entendemos todas y todos sobre la reducción de daños acá en quienes estamos en este espacio y quienes habían compartido en las redes de Reverdecer previamente. Y tuvimos la oportunidad de que Gerardo nos contara un poco cómo se aterriza eso en servicios y cuestiones prácticas en el norte del país, pero a lo mejor, no sé, Fanny, si tú quieres contarnos sobre la diversidad de servicios y herramientas y estrategias que componen la reducción de riesgos y daños. Hola, sí, pues la reducción de daños, justo como comentaban hace un ratito, pues va desde comer bien, cuidar lo que usamos, pero como decía Maya, ¿no? Tiene que ver mucho, bueno, el uso de sustancias tiene que ver con la sustancia, la persona y el contexto, ¿no? Entonces, algo que siempre me gusta decir es que las políticas de drogas son más dañinas que las drogas en sí mismas, ¿no? Porque justo como decía Maya, ¿no? El contexto puede ser lo más peligroso cuando usas una sustancia algunas veces, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, un servicio de análisis de sustancias es una estrategia de reducción de daños para personas usuarias de sustancias. Normalmente están pensados para lugares nocturnos, para fiestas, para festivales de música. Entonces, lo que se hace es un análisis químico a las sustancias para saber cuál es su contenido, y con base en el resultado se dan estrategias de reducción de daños, ¿no? O sea, la reducción de daños en el análisis de sustancias puede ser que obtuviste, ¿no? El mercado, pues es un mercado negro, es un mercado que no está regulado, entonces te pueden vender cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso es asumir un riesgo. Se da información sobre las sustancias, sobre los consumos, y lo más importante de las estrategias de análisis de sustancias, pues es esta consejería breve, ¿no? Esta consejería personalizada que se da, porque justo como decía Maya también, pues todas las personas usuarias tienen un perfil diferente, ¿no? Y no podemos poner en una misma caja a todas las personas, ¿no? Pueden usar la misma sustancia, pero la usan de maneras diferentes, y también esta parte también como de formas de consumo, y también cómo está esa persona, pues afecta completamente diferente. También la ONU, por ejemplo, da algunas estrategias de reducción de daños comunitarias para la comunidad, y esto es algo que está muy padre, porque siempre como la reducción de daños la pensamos como en individual, para personas, ¿no? Que están usando en ese momento, pero la reducción de daños también se puede aplicar en el entorno social, que es tratar de que las personas, sean usuarias o no, se integren a la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un centro de atención o un centro comunitario, lo que se busca es invitar a las personas que están en situación de vulnerabilidad a dar algún taller, o por ejemplo a que este centro pues pueda proveer diferentes talleres
pues sean de comunicación asertiva, ¿no? Tal vez la reducción de daños no siempre tenemos que hablar solamente de drogas, ¿no? Sino podemos hablar de, como les decía, comunicación asertiva, de cómo podemos implementar o tener esta reinserción de las personas que han sido normalmente excluidas. Hablamos, bueno, se puede hablar sobre derechos humanos, sobre la toma de decisiones, sobre salud, ¿no? Porque pues todos, como damos por hecho que la salud es algo que sabemos, pero pues normalmente no es algo que te enseñen en la mayoría, y mucho menos si son personas vulnerables, pues no tienen acceso a la información. Y entonces lo que hace es justo bajar la información a un lenguaje en donde las personas puedan usar estas herramientas para tener una mejor inclusión social. También otra estrategia, por ejemplo, es para personas que fuman crack, ¿no? Hay, ahora recuerdo, pues un centro muy grande, bueno, había, que cuando entró Bolsonaro, pues lo cerraron. Es uno de los más grandes en América Latina, que se llamaba Brazos Abiertos en Brasil. Y ellos lo que hacían era me perdí un poco. Ellos lo que hacían es dar una estrategia de reducción de daños integral completamente, ¿no? Desde atención a la salud, tanto mental como física de las personas usuarias, les encontraban casa, o podían como llevarlos a algún albergue, ¿no? El housing, que se le llama. También les daban, ¿cómo se llama? Como les enseñaban algunos oficios, entonces para que ellas y ellos pues pudieran tener esta capacidad de seguir generando dinero, porque también era muchas veces lo que pasaba, ¿no? Que las personas tenían que intercambiar dinero por sexo, perdón, drogas por sexo, para poder seguir usando, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es que tengan algún tipo de oficio, y así poder tener pues un ingreso económico. Se les da comida, hay un comedor comunitario en donde las personas usuarias o ex usuarias trabajan ahí, tienen baños para ducharse, tienen camas también, y hacen mucho trabajo con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que hacen mucho pues es partidos de fútbol, porque pues en Brasil el fútbol les encanta, o hacen muchos carnavales, o hacen intervenciones un poquito más lúdicas, ¿no? Para poder integrarse a la comunidad, y así la comunidad conoce los servicios de estos centros y se pueden dar cuenta que son centros que están completamente abiertos para la comunidad, ¿no? Además, en este centro pues también se daban kits de reducción de daños para uso de piedra, que es una pipa, un bálsamo, y también se habla mucho sobre prácticas sexuales seguras, se dan condones y se hacen pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ya es un programa de intervención integral para personas que usan sustancias, y que es esta parte transversal, ¿no? Que atraviesa las políticas de salud, económicas y de educación, porque también si necesitabas escuela, o si querías seguir estudiando, te podían mandar a algún tipo de escuela o taller o capacitación para seguir con esto. Entonces, este es un ejemplo de un modelo mucho más integral, que no solo se encarga del uso de sustancias, sino de la reinserción social de las personas que viven en vulnerabilidad. Pues también algo de reducción de daños se puede hacer desde la prevención, ¿no? En escuelas, en grados como secundarias, se puede, con el simple hecho de hablar sobre las sustancias sin un sesgo, ¿cómo se dice? Un sesgo moral, ¿no? Eso es hacer reducción de daños, ¿no? Lo que también se busca es dar este tipo de información basada en evidencia científica y sin tintes morales para la toma de decisiones, ¿no? Lo que busca la reducción de daños es que las personas aprendan a tomar decisiones informadas sobre sus consumos, pero que estas tengan
pues basadas en el cuidado a la salud, pero para que esto pueda pasar, pues hay que informar a todas las personas, ¿no? Entonces, en general, creo que hay muchos ejemplos de estos, pero así son las estrategias que se podrían hacer, ¿no? Y ya el modelo puede ser igual, pero la estrategia, sí, como decía muy bien Amaya, pues cambia de sustancia a sustancia, ¿no? Si es una persona que fuma crack, pues entonces le tenemos que dar un tipo de kit, tanto higiénico como de reducción de daños con ciertos insumos. Si fuma solamente marihuana, pues entonces tenemos que hablar sobre el consumo. Es muy importante hablar sobre las mezclas de sustancias, y sobre los antecedentes heredofamiliares de las personas, ¿no? Muchas veces hablamos de que las personas se quedaron en el viaje, ¿no? O fumó marihuana y se quedó en el viaje, y ya como satanizamos a la marihuana, que eso nos va a pasar a todos y a todas, pero pues más bien tienen mucho que ver estos antecedentes heredofamiliares para cualquier problemática que se pueda tener a futuro en el uso de sustancias. Y hasta el momento son las únicas que ahora puedo recordar. Buenísimo, Fan. Gracias por ese súper de estrategias de reducción de daños. Y bueno, ya son las 7:05, entonces igual para ir cerrando, quizás, no sé si alguien quiera compartir algunas estrategias de reducción de daños ahora en el marco de la cuarentena. Sabemos que las mismas medidas de la cuarentena, del quédate en casa, de su sana distancia, son medidas que reducen los riesgos y daños asociados al COVID-19. Y entonces, ¿cómo se pueden relacionar las medidas de reducción de daños frente al COVID con las medidas de reducción de daños en el consumo de plantas y sustancias psicoactivas en este contexto? ¿Qué cosas prácticas puede tomar en cuenta una persona usuaria en este contexto, ¿no? No sé si quien quiera, quizás, son varias, podemos ir sumando entre todos. Adrián, Monse. Pues yo, por ejemplo, la primera que empecé a escuchar con todo esto del COVID fue, pues, para los usuarios de cannabis, era, por ejemplo, el dejar de rolar el porro, ¿no? Que es una práctica, pues, muy común entre los usuarios y usuarias porque, pues el consumo pues es generalmente social, ¿no? Así que, pues nosotros generalmente compartimos el porro, pero en estos contextos en los cuales, pues, la saliva pues la saliva es un transmisor del COVID, pues esa es una de las primeras medidas que se ha empezado a tomar, ¿no? Y que desde los grupos de usuarios hemos tomado es esa, ¿no? Dejar de compartir el porro, que por otro lado, pues es muy triste porque, pues, para la bandita que no tiene o que pues sí, que no tiene, ¿no? Es complicado y pues también pues que reduce una práctica social pues que yo creo que era muy buena y que era de las cosas que llamaba la atención, ¿no? De la gente que pues en otros contextos es difícil que alguien te comparta, no sé, de su cerveza o alguna cuestión así, y en cambio pues tú podías llegar a un grupito donde la gente estaba consumiendo y te acercabas y les pedías las tres y te las daban, y ahora pues desafortunadamente esa práctica va a tener que acabarse al menos en un buen tiempo. Esa es una práctica que yo he visto de reducción de riesgos en estos momentos. También otra práctica es mantenerse alimentado o alimentada, beber agua, evitar el no dormir, porque pues eso también baja las defensas, y de ser posible realizar actividades pues que no solo se enfoquen al uso, ¿no? Entonces a lo mejor, o al trabajo también, porque eso incrementa la ansiedad y el estrés. Entonces hacer caminar en casa o hacer algún tipo de ejercicio también. Y algo que me he dado cuenta que es fundamental son las redes de apoyo que se han ido generando en estas comunidades virtuales. Incluso este espacio no es una forma de reducción de riesgos y daños,
porque estamos pues comunicando, conversándonos, conectándonos y justamente también como compartiendo estos sentires. Totalmente, ¿no? También una de las medidas de reducción de daño sobre las que se ha hablado mucho es sobre el aprovisionamiento, ¿no? El acceso, dónde consigo y cómo consigo. Algunas recomendaciones han sido trata de comprar más para comprar menos seguido, pero eso también conlleva otros riesgos no relacionados al COVID preexistentes que a lo mejor incluso en contexto de COVID aumentan porque pues la posibilidad de contacto con la policía también aumenta. Cuando uno sale a la calle, a veces no queda claro si hay más policía o solo hay menos gente y se ve más la policía que siempre está. Pero hay presencia policíaca en las calles y la posibilidad de una detención pues siempre existe, ¿no? Entonces, mientras más portes, mayor riesgo hay asociado a eso. Y por eso es tan absurdo que tengamos la prohibición, porque genera estos otros dinámicas y riesgos mayores. Pero igual en el aprovisionamiento, una de las recomendaciones clave ha sido intenta pagar en efectivo exacto para que no tengas que tener un intercambio de cambio. Lleva la cara cubierta, no solo la boca, sino la nariz, los ojos. Mantén una sana distancia todo el tiempo posible, no te toques la cara y cuando regreses a tu espacio donde estés llevando la cuarentena, procurar limpiar toda tu persona, ¿no? Lavarte bien las manos, de todas maneras, al parecer, no dura más de 12 horas en diversas superficies el virus, entonces, por ejemplo, pues si compraste marihuana, puede estar difícil limpiar la marihuana, pero si tienes chance puedes limpiar la bolsa, dejarla 12 horas y esperar 12 horas antes de consumir para asegurarte de que si hubiera tenido alguna contaminación por parte del virus, pues ya no esté presente. Este tipo de medidas pequeñas en el aprovisionamiento, que son complejas más aún en el contexto de prohibición, pero que se pueden tomar. Y otra medida que se ha dado es dar seguimiento a tu consumo, ¿no? En términos de saber si ha aumentado, si ha disminuido, si se ha modificado, en qué momentos, no bajo una lógica de que una cosa esté bien y otra esté mal, sino en sentido de estar consciente de cómo el consumo se modifica en condiciones también distintas y preguntarnos si estamos o no cómodas y cómodos con esas modificaciones en el consumo y si no, entonces poderlas cachar a tiempo y decir, a mí me acomodaba más consumir bajo estos en ciertos momentos del día o tal y tratar de regresar a lo que te sientas cómodo, identificar no si está bien o mal el aumento, sino si tú te sientes bien o mal con los cambios que pudieran haber con respecto a las prácticas de consumo. Y otra forma de reducción de daños que se ha manifestado es en el consumo de marihuana, procurar fumar menos porque irrita las vías respiratorias y entonces poder quizás consumir a través de productos comestibles, siempre recordando que es mucho más complicado dosificar los productos comestibles y que hay que esperar, comer de a poquito y esperar todo el tiempo de la digestión para que haga el efecto y que tarda mucho más que fumar. Entonces, y que está bueno tener un monchis que no tiene marihuana para que cuando te dé el monchis no te acabes la galleta que tenía y entonces acabes más puesta de lo que querías inicialmente llegar a estar y más bien poder disfrutar otro monchis y en caso de que quieras más, todavía te queda tu galleta y no te la acabaste en una sentada por el monchis y te dura también una manera de procurar que te dure durante la cuarentena, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que parece muy absurdo nombrar porque son de sentido común, eso es la reducción de riesgos y daños, es aplicar el sentido común en el cuidado de nuestra salud y de nuestras comunidades en el consumo de plantas y sustancias psicoactivas. Algo que yo también he estado viendo es que hay que disminuir el consumo de estimulantes
porque el ciclo de sueño-vigilia está súper cambiante, tanto por el estrés que estamos viviendo en la situación, como por el estar encerrados y encerradas, ¿no? Entonces, no consumir tantos estimulantes ayuda a poder tener una mejor calidad de sueño, porque es lo que la mayoría de la gente está reportando, ¿no? Problemas en el sueño. Y también desinfectar y lavar toda la parafernalia muchas veces cuando estemos usándola, ¿no? Aunque tú solo o sola estés usando tu pipa, pues esa pipa la tienes que lavar cada vez que vas a consumir, ¿no? No pensemos que solo es una lavada al día, ¿no? Sino hay que estarla lavando constantemente y pues la básica uno del COVID-19 es lavarse las manos también constantemente. Algo que estaba leyendo es que las personas quieren saber cómo desinfectan, por ejemplo, la marihuana, ¿no? He leído que algunos ponen cloro o le echan alcohol a la flor directamente. Entonces, o sea, creo que sí tendríamos que hacer como, o sea, no psicotizarnos tanto, porque pues también la flor absorbe el alcohol y a mí no me parece que es la mejor idea, pero sí tendría, no sé, por ejemplo, ponerlo en el sol, ¿no? Porque hay investigaciones que dicen que COVID, después de cierta temperatura, desaparece. E igual como dice Amaya, esperarse un poco, porque después de ciertas horas, dependiendo la superficie, pues desaparece el COVID, ¿no? Y sobre todo, el no pasarnos ningún tipo de parafernalia, ¿no? Que eso también es como la básica uno de reducción de daños, hasta para los pitillos, para esnifar o así, porque no solo puedes contagiarte de COVID, ¿no? Puedes contagiarte desde VIH, hepatitis, ¿no? Es como, no tenemos como tan presente que esta vía de administración también puede ser de mucho contagio. Buenísimo. Solo aclarar que el tema del calor es algo que no ha sido comprobado. Al principio empezaron a salir algunos estudios que ahora no han consolidado sobre el tema de que la temperatura impacte necesariamente en el tiempo que dura con vida el COVID, pero sí hay diferentes guías sobre qué materiales dura y más o menos cuánto tiempo dura el COVID, y el subsecretario López-Gatell ha dicho que no dura más de 12 horas sobre superficies. Entonces lo que sí se puede hacer es esperar las 12 horas en la medida de lo posible. Y también algo que es bien importante entender del COVID es que al parecer sí hay un impacto de la carga viral acumulada, lo cual quiere decir que te puede dar más fuerte si estás más en contacto con la carga. Entonces, no es solo, uy, ya la regué, tal vez ya me contagié, sino mantener las medidas de cuidado todo el tiempo, no solo porque no solo son personales, sino también cuidamos a nuestra comunidad al mantener las medidas de cuidado, sino porque también impactan en que nos pueda dar más o menos fuerte, ¿no? Igual, creo que hay un comentario de Ra escrito, no sé si Monse le quieres dar lectura. Sí, dice, me parecen muy buenos estos espacios, felicidades. Estas conversaciones son incluso una estrategia de reducción de daños, pues estamos generando redes de apoyo y se desmontan mitos que debido a las políticas prohibicionistas rigen el imaginario del consumo, por lo menos al inicio de la exploración. Me parece importante hablar sobre estrategias que incluyan la salud psicológica tanto del usuario como de las personas que están al momento del consumo. Hablando de estos tiempos extraños de confinamiento, el acompañamiento se ha dejado de lado. Se tiene que fortalecer lazos con las personas usuarias de sustancias legales o ilegales. Se me ocurre educarnos sobre primeros auxilios psicológicos y médicos para aplicarlos en contextos de consumo. Muy buen círculo, gracias. Sí, de hecho, eso que mencionas pues es justamente lo que estamos buscando hacer con estos espacios, y nos alegra mucho que pues sí se vean de utilidad, porque al final lo que buscamos es que las personas pues tengan herramientas, ¿no? Que puedan aplicar en su vida diaria. Y pues también esto que dices es súper importante, ya que como
pues este confinamiento pues también genera cierto estrés o ansiedad, o incluso puede generar mal viajes, ¿no? En el caso del uso de algunas sustancias. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y no sé si alguien quisiera agregar algo más. Hay una pregunta en el Facebook. Preguntan, ¿hay alguna recomendación de reducción de daños específica para consumidores de cristal? Y bueno, pues ahí depende también qué vía de consumo, qué forma de consumo se tenga para el cristal, porque las medidas de reducción de daños son distintas en ese sentido. Las medidas de reducción de daños en el aprovisionamiento son las mismas: comprar, limpiar la bolsa, mantenerla a sana distancia, llevar cubierta la cara, dejar las 12 horas, si es posible, antes de consumir. Y no sé si quieran compartir como algunas medidas más específicas sobre el cristal en particular. Pues como es un estimulante muy fuerte, tratar de comer bien antes y después de usarlo. También, justo como dice Maya, dependiendo de la vía de administración, pero si es una vía fumada, pues lo mejor es hacerlos en pipa de vidrio y con boquilla, porque puede quemar los labios. Evitar completamente las latas, porque justo las investigaciones dicen que el problema con la caída de dientes y con las quemaduras, pues no es por la sustancia, sino es por fumar en lata y todo lo que conlleva el calentar la lata. Dormir, porque también, ¿no? Como decía Monse hace un rato, pues doy que comer y dormir, porque si no bajan las defensas, pues un efecto secundario de la metanfetamina es pues la falta de sueño y de apetito. Entonces, aunque no les dé tanta hambre, pues hay que intentar comer para no tener las defensas tan bajas. Y si es usuario por vía inyectada, pues no compartir jeringas, usar agua limpia para poder hacer la mezcla, y lavarse muy bien el lugar en donde se decide poner la inyección. Y también cuando están las heridas abiertas, también se recomienda mucho seguirlas lavando, ¿no? Lavar las manos antes de la inyección y después, y lavar muy bien todos los materiales con los cuales se está usando la sustancia. Igual agregar que si hay chance de disminuir el consumo de estimulantes, como mencionaba Fanny antes, puede ser bueno en estas fechas. Incluso quizás puede considerarse la sustitución por quizás marihuana, por ejemplo, donde puede haber más relajación del cuerpo, y intercalar quizás un poco más para tratar de evitar el consumo tan frecuente y asegurar que en el consumo haya espacios de descanso, ¿no? Porque como los estimulantes te quitan el sueño, a veces te puedes echar varios días seguidos sintiendo que no necesitas descanso, pero tu cuerpo sí lo necesita. Y como bien decía Monse, el descanso no solo es algo para mantener fuerte el sistema inmune, que ahorita es súper importante, sino también un montón de nuestros procesos cerebrales y psicológicos requieren del sueño, ¿no? Entonces, no olvidar que debemos procurar las funciones fisiológicas básicas de nuestro cuerpo y darles un tiempo y un espacio que puede intercalarse y convivir con el consumo si lo procuramos adecuadamente, ¿no? Sí, bueno, pues por ahora no tenemos más preguntas. No sé si Andy quisiera decir algo antes de cerrar este pues espacio. Hola, he tenido muchos problemas de conexión, entonces igual nada más quería justo decir que creo que son muy valiosos los aspectos que se han comentado y compartido, si es que se me alcanza a escuchar y el internet no me trolea, pero creo que justo también hacer énfasis en compartir estas nociones de cómo
llevar la relación lo más amena posible entre personas que usan sustancias lícitas e ilícitas y quienes no consideran que las usen, y cómo intentar mantener estos espacios en la comunidad lo más amenos, ya que justo como han comentado previamente, no hay condiciones para hacerlo en distintos lugares, es un riesgo más elevado salir al espacio público, hay más presencia y más visibilidad de la fuerza policíaca. Entonces creo que eso es un diálogo que es necesario siempre en todos los contextos, y ahora se vuelve indispensable para que las personas puedan no ser en ese sentido el ser usuarias de sustancias psicoactivas y tener que convivir en un espacio confinado con otra comunidad, teniendo consideraciones de todas las partes involucradas, ¿no? Creo que como personas usuarias tenemos que no perjudicar o afectar tampoco al resto de la comunidad, y también poder tener este diálogo para que haya comprensión, aceptación de quiénes somos y cómo realizamos tanto nuestros trabajos, servicios profesionales. Hay quien toma café, hay quien fuma un toque para poder hacer ciertas actividades, y creo que es necesario que lo podamos conversar con quien está haciendo nuestra comunidad inmediata de interacción en este contexto. Entonces quería añadir eso como un elemento de reducción de riesgos y daños, y pues agradecer por este maravilloso círculo verde. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas las personas que nos sintonizaron. Nos vemos en el próximo Círculo Verde. Hasta luego.